Históricos, bienvenidos a otro capítulo de Hablando de Historia con la Histórica. Hoy tenemos, la verdad, una charla muy especial. Estamos con el maestro Héctor López, que Dios bendito lo conocimos hace no tanto. Tenemos prácticamente 2 semanas de habernos presentado, un mes más o Un menos. mes, sí, que fue la presentación del uniforme nuevo de Nike. Nos conocimos en la presentación aquí a escasas 2 cuadras de la tienda en Plaza Liberación. Y ese día traías tú puesta una de las mejores playeras que he podido yo presenciar, al menos también en el mundo del coleccionismo, que es una playera de Chivas del año 1997, manga larga, pero la versión que es justamente hecha en Estados Unidos. La versión de jugador. Es uno de los santos griales, como le llaman muchas personas en el coleccionismo, y creo que tú tienes muchísima información que quienes nos van a escuchar estarán muy agradecidos contigo durante esta plática. Así que pues me gustaría que nos contaras un poquito cuál, cuál es el contexto sobre el cual tú entras a trabajar a Nike. Pues mucho gusto, Elías, y gracias por la invitación. Como te decía hace un momento, pues es también un regalo para mí. Y te platico, yo estudié Mercadotecnia en la UP y mi primer trabajo fue para JCPenney, para la operación de Latinoamérica que se iba a abrir aquí en México y en Chile. Estuvimos allá en Estados Unidos viviendo casi 2 años. El proyecto finalmente por la crisis que hubo en el 94 se empieza a complicar, entonces regresamos. Y estando aquí en Guadalajara veo un anuncio en el periódico. En aquel entonces no era como ahora que buscas en internet, sino que lo veías en el periódico. Y era para Nike de México, que curiosamente estaba aquí cerca. La oficina, el corporativo de Nike aquí en México estaba aquí sobre Avenida Américas, donde ahora hay una agencia de coches. Y fui a una entrevista. Hablé primero con la persona de recursos humanos, luego hablé con otra persona que era el director de mercadotecnia de aquí, que es una persona que admiro y quiero mucho. Y luego me tocó entrevistarme con Trevor Edwards. Trevor Edwards llegó a ser CEO de Nike Internacional ya hace algunos años, ¿no? Total, entré a trabajar a Nike en parte por la experiencia de haber vivido en Estados Unidos y también por la experiencia de haber trabajado para JCPenney. Esto fue en el año de 1996. Ok. En febrero del 96. Y me platicaron que había, te voy a hacer un paréntesis aquí, hablando de Nike como empresa. Nike se funda en el 72. Cuando Phil Knight, que ya importaba calzado de Asia, decide crear su propia marca y empieza con zapatos para atletismo. Y poco a poco va creciendo en el contexto de deportes que se practican en Estados Unidos. Y esto es muy relevante y ahorita lo vamos a aterrizar con el tema del fútbol. Porque en el atletismo, e incluso en el fútbol americano, en el béisbol, en el básquetbol, en deportes que se juegan en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es el país referente en temas de marketing, pero los equipos no usan marcas. Si tú ves al equipo que tú quieras de fútbol americano, trae los números en grande y el logo de los Vaqueros de Dallas, y si acaso trae el Swoosh, ahorita que es Nike o Reebok o Adidas o lo que sea, pero nada más, no traen otra marca. Entonces, se da cuenta Nike que si quiere ser realmente una marca global, tiene que estar en el deporte más global que hay, que es el fútbol. Ok. Nike no había empezado el fútbol, a diferencia de Adidas, que como marca europea, pues el fútbol era parte de su ADN natural. Sí. Para Nike no es así. Entonces, Nike ya había hecho sus pininos en calzado y curiosamente uno de los prototipos del primer calzado de fútbol que Nike hizo fue aquí en Guadalajara con el Calzado Canadá. Y en las oficinas de Nike hay un prototipo de ese zapato que Nike hizo por los años 70, ¿no? Entonces, ya trasladándonos a fines de los años 80, Nike ya dijo, bueno, pues si voy a entrar al fútbol, tengo que entrar con íconos y referentes. Entonces empieza a buscar atletas y equipos. Y en España firma el Barcelona, porque el Madrid ya tenía un contrato muy fuerte con Adidas. Y va buscando equipos que sean referentes nacionales. Aquí en México, pues tenía que ser Chivas o América. América tenía un contrato muy fuerte con Adidas también. Y entonces dice, bueno, voy a entrar con Pumas, que Pumas es un equipo que también tiene una presencia nacional importante, está en la Ciudad de México, los colores son muy bonitos, no tenía muchos patrocinadores, que eso le facilitaba a Nike porque nada más Sí, tenía claro. el Puma y ya. Y también que antes no se usaba tanto el Y tema no se de usaba los tanto el tema de los patrocinadores. patrocinadores. Entonces, así empieza Nike en México, ¿no? Así firma a Boca Juniors en Argentina, al Colo-Colo en Chile, así, tal cual, ¿no? Pero dice, yo tengo que tener un equipo que tenga una presencia nacional importante. Y si no es el América, tiene que ser Chivas. Para ese entonces, Chivas tenía un contrato vigente que terminaba en verano del 97 con Avasport. Avasport, que era una empresa regiomontana,
Y ya la empresa empezaba a tener otro tipo de problemas financieros que obviamente salpicaron a Avasport. Entonces, cuando yo entro, escucho del tema de Chivas y yo les dije, es que a mí me encanta el fútbol, me encantan los deportes, yo creo que también fue de las razones por las cuales me contrataron, y soy muy aficionado a las Chivas. Les llevo una revista que sacó aquí el Informador de los 75 años de la historia del Club Guadalajara, que yo me la sabía de memoria. Yo le empecé a ir a Chivas porque yo estudié aquí en el primer año de primaria en el Instituto Colón, y cuando tenía 6 años nos vistieron con los colores de las Chivas porque eran el equipo de Guadalajara y ya, y quedamos campeones de los 6 años. Ok. Ganándole a unos chicos que seguramente venían de México el uniforme del Cruz Azul. Yo dije, y fueron jugadores de las Chivas a darnos el premio de primer lugar. Y dije, no, hombre, esos han de ser buenísimos. Y de ahí empezó mi afición por las Chivas. Después empecé a leer que puros mexicanos y la tradición y que era la época del campeonísimo y tal. Y me fui enamorando de las Chivas. Entonces yo entro a Nike y les platico y me dicen, es que, ¿sabes qué? Esto es top secret, pero vamos a entrar con Chivas. ¿No? Pues yo era el más feliz. Y luego me dicen, ¿sabes qué? El contrato va a entrar en vigencia justo cuando termine el contrato de ABA, que terminaba a fines de junio del 97. Todas las fechas son relevantes, todo el rompecabezas va a tener un sentido, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues entonces me va muy bien en mi primer puesto con Nike, que yo me encargaba de todo lo que era la presencia de Nike en tiendas, en Palacio de Hierro, en Liverpool, en Martí, de vestir las tiendas y aterrizar las campañas a nivel tienda, ¿no? Y yo me encargaba también de los catálogos con Nike. Okay. Entonces me dice el director de marketing, ¿sabes qué, Héctor? Quiero que tú seas el encargado. No hay mejor persona en la empresa que tú para llevar la relación entre Nike y Chivas. Tú vas a ser como el responsable de todo lo que tenga que ver entre la relación de Nike y Chivas, que es nuestro principal activo. Eras el puente. Era el puente entre las dos empresas. No, pues imagínate. Yo era, literalmente, era mi trabajo soñado, ¿no? Entonces me tengo que aprender los contratos, los leí, contratos muy complejos. Tú que eres abogado, pues contratos además que tenían que cumplir con las normativas de una empresa norteamericana como Nike, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces pasan varias cosas. Me presentan en ese entonces el Club Guadalajara tenía rentado, esto es previo a la época de Vergara, por supuesto, tener equipo rentado a un señor que se llama Salvador Martínez Garza, que era, actualmente ellos son dueños de la marca Akron. Que en su momento era... Y en su momento tenían Mexlub, así es, tenían convenios con Pemex y tal, ¿no? Entonces él decide rentar al equipo por varios años. Entonces dentro de los años que le quedaban, firma con Nike porque terminaba el contrato con ABA y era un contrato pues muy interesante para ellos también. Y aquí empiezan a cambiar varias cosas porque a diferencia de cualquier otra marca de la que me digas, Nike decía, yo no soy un patrocinador de la playera de Chivas. Yo soy un proveedor, yo me dedico a hacer uniformes. Yo no vendo carros, ni vendo leche, ni vendo refrescos. Yo me dedico a hacer uniformes y a hacer los mejores uniformes para tener la mejor tecnología para el mejor desempeño de los atletas. Entonces, ese fue un cambio de mentalidad que les costó un poquito de trabajo a la directiva de Chivas entender, porque venía de una empresa como Nike muy pensada en el desempeño del deportista y tal. Entonces, el contrato se firma en el 96 para entrar en vigencia en el 97. Mientras tanto, en su momento se le llevan a la directiva todos los diseños de todos los uniformes de toda la colección de Nike Chivas. Uniformes de juego de local y de visitante, shorts, medias, playeras de portero, uniformes para entrenamiento, uniformes de viaje, pants, gorras, maletas, todo. La obligación en ese entonces, igual que ahora, de la directiva de cualquier equipo de la que me digas, es ir con sus otros patrocinadores y decirles, oye, ¿qué opinas? Dame tus logos y dime si están bien. Y entonces, esa no es chamba ni de Nike, ni de Adidas, ni de Reebok, ni de Charlie. Esa es chamba de la directiva. Que a lo mejor se pueden juntar todos, si puede ser, para hacer clientes. Pero finalmente es responsabilidad de la directiva, porque la directiva es la que une a todas las marcas, ¿no? Total, la directiva nos firma y en base a eso nos decimos a Nike en Estados Unidos, aquí están firmados, dale adelante con toda la producción. Perdón, voy a hacer un poquito ahí de doble clic ahí. ¿Cómo funcionaba más o menos el tema de, o sea, le presentan las opciones de los uniformes, tanto de local como de visita? ¿Podía haber algún tipo de cambio de que, oye, me gustó mucho el de local, pero el de visita, o tenían primero los de visita y luego los de visitante y podían escoger uno de cada uno? ¿O cómo funcionaba como que el tema de presentar los posibles uniformes para la siguiente temporada? Entiendo ahorita que Nike, creo que son casi con 2 años de anticipación que se van aprobando los diseños para las temporadas de los equipos. Acá era uno,
porque todavía tienen ellos un contrato vigente con ABA. Se le presenta toda la colección y si hubiera algo que no les gustara, ellos pueden en ese momento decir que no. Ok. Igual que se hace ahora, porque eso no ha cambiado a lo largo de los años, y no solamente lo hace Nike, lo hacen la mayoría de las marcas, tienes como ciertas líneas para toda tu colección de todos los equipos del mundo. Es decir, la tela que se utilizó en los uniformes de Chivas de esa época es la misma tela que se utilizó con toda la MLS, que en ese entonces tenía Nike, con todos los que me digas, y con Pumas. O sea, era la misma tela, era igualita. Entonces, ahorita te voy a platicar el tema de la tela, porque luego algunos jugadores decían, es que está pesadísima. Ningún jugador de la MLS se quejó, ningún jugador de Pumas, nada más se quejaron algunos Que jugadores. es una tela preciosa. Es una tela muy Lo bonita. tenemos aquí atrás, pero es preciosa. Pero bueno, entonces se le presenta la colección. Chivas puede haber dicho, ¿sabes qué? No me gusta esto, ponle así, ponle acá. Obviamente se respetaron los colores, se respetó el escudo. En ese entonces tenía un cierto número de estrellas que equivalían a cierto número de campeonatos. Y eso no puede ser en el futuro. Y aparte, eran torneos largos, no eran torneos todavía cortos. Entonces, se firma el contrato con todos los uniformes, se autoriza, perfecto, todo está muy bien. Y entonces, primero se traen unos uniformes para la grabación de unos comerciales de una campaña, que si te soy bien sincero, esa sería de las cosas que yo hubiera hecho distintas. Porque no era una campaña específica de lanzamiento de Chivas. Era una campaña de una iniciativa que se tuvo para toda Latinoamérica que se llama Los 7 Pecados Capitales. Que la idea era que a cada pecado lo transformaras en algo positivo. Por ejemplo, el pecado capital que representaba un atleta, en el caso de la gula era Osvaldo Sánchez, que se quería quedar siempre con los balones. Entonces era como algo positivo. Ok. Y esa campaña funcionó muy bien en Sudamérica, pero aquí costó trabajo entenderla, los anuncios eran un poco confusos, se escogieron a 7 atletas, 2 de Chivas, 2 de Pumas, porque eran los equipos de Nike, y otros 3 atletas más. Eran Osvaldo Sánchez y Gabriel García de Chivas, era el Chiquis García de Pumas y Braulio Luna de Pumas, y Pavel Pardo, creo que era Duilio Davino y Osvaldo Sánchez, los otros 3. Ok. Entonces, pero la campaña no terminó, y aparte no era una campaña específica de eso, se llamaba Los 7 Pecados Capitales y no terminó de encajar muy bien. Total, pero esos fueron los primeros uniformes que se trajeron. Fue ahí cuando vimos por primera vez los uniformes ya con la tela. Y nosotros, yo ya sabía que el logotipo de Mexlub está como lo ves aquí, y el de Sol estaba en negro y sin los rayos, que era la marca de cervecería que en ese entonces tenía Chivas. Así lo aprobaron y así se trajeron. Entonces, parte de mi trabajo, además, era hacer una gran campaña, un gran evento de difusión, porque a diferencia de lo que se hace ahora, que vas a un hotel o contratan unos modelos y los hacen en una pasarela y tal, nada. Se quería hacer un boom tremendo. Y me dijeron, tenemos un presupuesto de varios cientos de miles de dólares para eso. Entonces dijimos, pues tenemos que traer un gran equipo. Pensamos en el Barcelona y Barcelona no quiso. Entonces dijimos, pues ¿quién es otro gran equipo que pues Boca Juniors? Boca Juniors, el equipo de Maradona, donde jugaba Riquelme en ese entonces, ¿no? Sí. Dijimos, pues vamos a traernos a Boca Juniors, porque Colo-Colo, la liga chilena es una liga un poquito más abajo. Sí, no tenía tanto arraigo también internacional, Boca Juniors, que justamente sacó a Maradona, que todavía ya se había retirado, creo que en ese entonces. No, todavía no se había retirado. Entonces, pero ya no jugaba con Boca Juniors, desde luego. O sea, la gran estrella referente de Boca Juniors era Riquelme. Sí. Y también, además, simultáneamente a esto, Nike estaba buscando firmar ya a la selección de Brasil. Porque después del Mundial del 94, Nike dijo, yo tengo que estar con los mejores. Y los mejores, en este caso de México, es Chivas. El mejor del mundo es Brasil. O sea, ¿a qué equivale fútbol en México? Pues a Chivas. ¿A qué equivale en el mundo? Pues a Brasil. Sí. Entonces, Nike firma a Brasil. Para esto, para esas épocas, pues tenemos que buscar cómo lograr contactar a la gente del Boca Juniors. O sea, no podemos llegar y tocar la puerta, hola, mira, vengo de Nike México para tal. Pues no, o sea, a pesar de que también se buscaba un equipo que Nike vistiera, que en este caso era Boca Juniors. Por esas épocas vino Carl Lewis, que es un corredor muy famoso, le dicen el hijo del viento, ganó varias medallas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y de Seúl, y vino aquí a Guadalajara a inaugurar una cafetería de un amigo de él. Y él era un atleta de Nike. Entonces me dijeron, oye, atiéndelo, lo que necesite. Entonces, literalmente, pues lo que él quiso, inauguró la pista de la Unidad de Revolución. Y a las 3 semanas de que estuvo aquí en Guadalajara, me regaló una playera firmada, un libro y tal. O sea, muy bien. Fue el partido de presentación de Brasil con el uniforme de Nike. Un poquito antes del evento de Chivas. Curiosamente, la primera vez que Brasil usó el uniforme de Nike
fue contra la selección de México en Miami, en un partido amistoso, y entonces invitaron a varios directivos de equipos mexicanos, de equipos internacionales, de Nike, a que fueran a ese evento. Entre esos iba la directiva de Chivas y también iba el presidente de Boca Juniors. En un evento, imagínate, estaba ahí la gente de la Confederación de Brasil y gente del Barcelona y de todos lados, ¿no? El presidente del Club Boca Juniors es un señor que se llama Mauricio, bueno, era un señor que se llama Mauricio Macri, en ese entonces, que fue presidente de Argentina después. Hace unos años, así es. Entonces, y el anfitrión del evento era Carl Luis. Entonces me lo encuentro allá y Carl Luis así en medio de un montón de gente. Héctor, ¿cómo estás? Y yo así como si fuera el más famoso. Pues bien, ¿y tú, Carl? Bien, también. Oye, pues bienvenido, no sé qué. Y entonces ya con él fue más fácil y me acerco con Mauricio Macri y le dije, oiga, pues qué tal, mucho gusto. Mire, vengo de Nike México, queremos un partido. Ah, perfecto. Habla con fulanito. Entonces a raíz de eso empecé yo con toda la negociación para traer a Boca Juniors aquí a Guadalajara para este gran evento que íbamos a tener. Y fue un show, porque además... allá es temporada de vacaciones, entonces, y aparte es invierno, allá para julio, que era cuando queríamos hacer el partido. Que justamente lo que te iba a preguntar, estamos en julio más o menos del 97. En julio del 97. Ya Chivas ya había quedado campeón. Me regreso un poquito. El día de la final que jugó Chivas contra Toros Neza, ese día era el primer día que entraba en vigor el contrato de Chivas con Nike. Y dijimos, híjole, ¿y si se los ponemos? Pero dijimos, no, vamos a arruinar todo el evento que queremos hacer. Y además, no íbamos a tener los uniformes a tiempo. Total. Pero bueno. Pero entonces, esto es relevante porque Chivas gana el campeonato a Toros Neza y había que poner una estrella más. Yo lo primero que dije, hay que poner a todos los uniformes una estrella más porque en ese entonces en el escudo se iban. Sí. Total, primer tema, pues a resolver, ponerle una estrella a todas las playeras. Bueno, en fin. Entonces, nos regresamos a la planeación del partido, a traer a Boca Juniors. La directiva de Chivas nos ayudó mucho, la verdad, a conseguir el estadio, a contactar a los árbitros. Queríamos que fuera algo muy, muy, muy relevante. En el show del medio tiempo, le pedimos a un jugador que le tocó, de los que les tocó la época de cada estrella, que cargaran una estrella gigante junto con niños de la escuela de fútbol de Chivas. Entonces, así pusimos un escudo gigantesco en el centro de la cancha y lo rodeamos con las estrellas con jugadores de cada época, y la última estuvo Alberto Coyote, que era el capitán de Chivas cuando ganaron el campeonato. Bueno, entonces, unos días antes de ese partido, obviamente invitamos a todos los patrocinadores de Chivas, invitamos a la gente de la cervecería Cuauhtémoc, que era quien tenía el sol, y ven el uniforme y se escandalizan. Hicimos un evento en el Hotel Camino Real, donde por primera vez llegó Claudio Suárez con una chamarra, y en medio de la prensa la abre, así como de película, los flashes y todo el mundo, no manches, está increíble y tal. Pero la directiva de Chivas y la gente de la cervecería, blancos o rojos, o como la quieras ver, del coraje de, oye, ¿por qué tienen un sol negro? Si mi sol tiene unos rayitos así en amarillo. Claro, pues era un logo muy identificable justamente porque tenía un sol gigante en amarillo y lo pones entre comillas monocromático, que me imagino que antes no existía como que esos aspectos de, oye, el logo, el isologo, el logo solamente con las, todas las variaciones que había de un logo, por así llamarlos, que hoy sí tenemos, ¿no? Sí, pero tú que eres abogado, es que el logo es intocable, o sea, pues si el logo es así, a menos de que la compañía te lo autorice. Claro. Pero como Boca Juniors, que tenía Quilmes, y Quilmes sí aceptó que su logo se modificara para que fuera acorde al uniforme de Boca Juniors, pues los diseñadores dijeron, pues también Sol va a querer, y más, si la directiva no nos dice que no, pues entonces... Ahí ya estaba aprobado justamente por la directiva que fuera negro el Sol, y acá adelante era el Mex Club que tenemos aquí. Así es, tal cual, como está aquí decía Pemex, y en la otra manga no decía nada. Así lo aprobó la directiva. Pero lo ven los directivos de la cervecería y dicen, oye, no es posible, ¿por qué dice el Sol? Y yo le digo, pues ¿dónde ves a mí? Ve a la directiva. Y la directiva está entre la espada y la pared. Oye, pues es que sí, ellos nos pagan un dineral, ¿cómo es posible? Pues que entonces ya era no podíamos hacer nada para el juego de presentación. Ese partido de presentación contra Boca Juniors fue la primera y única vez que el uniforme se usó tal cual se presentó. Se presentó y se jugó así como estaba pensado. Precioso, se veía en la cancha, porque además el color, si tú te fijas en esta playera, a diferencia de las Chivas tradicionalmente, la raya roja y la blanca están
a la mitad. No es una raya Sí. roja aquí en medio. Que hasta si quieres las acerco un poquito las dos para ver el cambio justamente del diseño. Te la paso esto. Gracias. Como para contrastar justamente el diseño que había entre una y otra, ¿no? Lo que me dices es que justamente la línea roja la partieron a la mitad La partieron a la mitad. en vez de lo que se ve justamente aquí con Así la es. de esta temporada, ¿no? Luego conseguimos unas bordadoras que nos hicieran estrellitas aquí en cerca del Parque Metropolitano Ok. para todos los uniformes de juego. Otra cosa diferente es que se le puso este cuello azul en B, que se veía muy padre. Luego tenía algunos detalles, por ejemplo, aquí a los costados. Esta apertura, en aquel entonces se usaba que los uniformes fueran fajados. Ujú. Entonces te permitía que tuvieras menos incomodidad que si fuera como entubado, como Ok. las playeras que en ese entonces usaban de ABA, ¿no? Entonces fueron varias innovaciones. Luego aquí en el cuello, esta costura estaba pensada para que no te molestara. Si la comparabas con otras costuras de la época, Ok. estaba pensada para que a ti como jugador no te molestara en la nuca, ¿no? Luego, volteándola, hubo otra gran innovación. Digo, aquí está el sole negro del que estamos hablando. Justo. Y aquí detrás decía Chivas. La idea es que cuando tú te desfajaras la playera al salir de cambio, dijera Chivas. O la de Pumas en su momento, pues dijera Pumas, ¿no? Entonces eran como grandes cambios que se propusieron y que se veían espectaculares para el uniforme. Y el rojo, como un rojo un poquito más oscuro, en televisión se veía padrísimo. Porque justamente, si lo vemos de esa manera, creo que también la palabra Chivas en un uniforme del Guadalajara No se había usado nunca. no se había utilizado justamente hasta el 97, a pesar de que pues, es un mote o es un nombre del equipo que ya venían acarreando desde hace más de, ¿qué te gusta? Que eran más de 50 años. Claro, ya- incluso ya- mucha ya- gente ya- piensa que se llaman entonces, Chivas. Sí. O sea, hay gente que no sabe, le ponen Club Chivas. Me tocó a mí un tiempo que viví en España y le ponían Club Chivas. No se llama Club Chivas, se llama Club Deportivo Guadalajara y el mote se volvió más fuerte que el nombre. Claro. Entonces dijeron, no, pues claro que hay que destacarlo. Es la primera vez en la historia de un uniforme de Chivas que se ponía la palabra Chivas. Ok. Y ahí, ¿cuándo empieza como que, digo, ya empezó justamente la relación, ya hay un uniforme oficial de Chivas con Nike y empiezan a haber estos problemas de justamente del patrocinio? Cuéntame un poquito más cómo empiezan justamente a corregir o pues sí, a cumplir estos acuerdos comerciales que tenía Chivas, la directiva, ustedes no, la directiva, con las marcas que tenían los patrocinios, que son el Sol, y por qué después tenemos otro patrocinio en la parte frontal. Si quieres te las ponemos acá. Gracias. Fíjate, primer tema, en el partido de presentación, pues el uniforme, el equipo sale como tal y la idea, si quieres traerte la playera de visitante que tienes ahí colgada, por favor. Muy bien. La idea es que medio tiempo jugaran con la playera rojiblanca y en el medio tiempo se cambiaran por esta. Ok. Pero, evidentemente, había y lo voy a decir como es, ya Atlética ya le estaba hablando al hombro a la directiva de Chivas diciendo, oye, no, pues es que yo te los puedo hacer más bonitos y yo te puedo dar más lana. Y Atlética es una marca mexicana de la familia Martínez Barone que tienen incluso su planta en San Miguel el Alto y muy reconocible su esfuerzo y tal, pero también no de la manera quizá más ética, le empezaron ya a hablar al oído a Chivas. Sí, un poquito desleal, Un podemos poquito decir. desleal, y también le hablaron a los jugadores y dijeron, oye, pues haz perdediza la playera de visitante para que no la uses en el medio tiempo. Entonces, normalmente los jugadores se cambian de playera por el sudor y tal en el medio tiempo. Sí. Y acá con la misma playera que jugaron en el medio tiempo, jugaron en el segundo, porque no había otra. Las playeras de juego llegaron del aeropuerto a un local cerca de San Juan de Dios para poner los números y de ahí al estadio. Ok. O sea, las playeras llegaron el mismo día del partido. Funcionó el partido, fue sensacional. Es la primera vez que un partido amistoso de un equipo mexicano se veía en 3 países, en Estados Unidos, en Argentina y en México. Y luego otra cosa que también no le encantó a la directiva de Chivas es que Nike tenía muy buena relación con TV Azteca y sus partidos transmitía Televisa. Pero nosotros negociamos con TV Azteca. Entonces el partido de presentación de Chivas en México se transmitió por TV Azteca. Entonces ya ahí también ese tema no le encantó a la directiva de Chivas. Luego había la campaña de los 7 pecados capitales, entonces decía gula, pereza, ira. Y entonces un gran amigo de ese entonces del presidente de Chivas, de Salvador Ortiz Garza, era el cardenal, y el cardenal dice, oye, ¿por qué están ahí los 7 pecados capitales? Él no entendía el contexto de la campaña. Claro, claro. Y no se había explicado. O sea, te digo, fue una serie de circunstancias desafortunadas que se fueron dando. Bueno,
Total, en ese partido se juega como es, tal cual. Sabíamos del tema del logotipo de Sol. Sol dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a regalar unos parches y que las playeras de venta al público salgan como están. Pero las de juego yo sí quiero que salgan con mi Sol. Total. Bueno, pues como sea se resolvía ese tema. Luego, el jueves, Chivas después de ese partido, que fue un sábado en la noche, tenía su primer partido el sábado siguiente contra Celaya. El jueves a mediodía de esa misma semana fue la foto oficial en el Río Guadalajara, que ya no existe. Se toman la foto oficial, así los jugadores con la playera esta rojiblanca, tal. Te la paso si quieres. Ya se lo vamos a acomodar. Y terminando la foto oficial, me llama el vicepresidente de Chivas. Me dice, Héctor, fíjate que ya no va a ser Mexlub el patrocinador. Yo, ¿cómo que no va a ser Mexlub? ¿No? Bueno, por lo menos dime cuál va a ser. Es que no sé. Oye, pero y me dice, y no pueden salir el sábado con Mexlub. Porque resulta que Mexlub, la marca Mexlub le pertenecía a otra empresa, entonces entraron ahí en un tema legal entre la directiva de Chivas y la marca Mexlub, entonces por eso no lo sabíamos nosotros. Ya. Y entonces el viernes en la mañana me dice, va a ser mexicana. Y quiero que el partido de mañana salga ya con el mexicano. Le digo, oye, me dijo, los de la tienda como sea, porque ya estaban entregados en Liverpool, en Fábricas de Francia, en Martí, en todos lados, ¿no? Pero el del equipo sí tiene que ser con mexicano. Pues a ver cómo le hacemos. Total, encontramos aquí cerquita en Santa Tere un cuate que hacía ropa deportiva, hacía pants y todo, y les ponía sus logotipos, ¿no? Y nos dijo, mira, se va a ver una plasta horrible, porque yo tengo que tapar el Mexlub, que aparte es negro, y le tengo que dar varias pasadas y luego ponerle encima el de mexicana. Pues ni modo, imagínate un uniforme tan bonito que se había pensado en la tela y todo. Este cuate primero le tenía que coser en la espalda el sol y después ponerle el parche de mexicana, que primero se le puso uno así enorme que tenía el logo de mexicana y luego la palabra mexicana aquí. Para esto me dijo, pero pues si necesitas darme horas, porque eso me lo avisaron el viernes a mediodía. Chivas jugaba contra Celaya el sábado a las 7 de la tarde. Ok, o sea, tenías el tiempo encima. El tiempo encima, le llevo las playeras de juego, le llevo, pues pon tú dos para cada jugador y las de portero. Entonces, el equipo se fue en camión sin playeras, se fue con shorts, o sea, con el utilero llevaba los shorts y las medias, pero no llevaban las playeras. Yo me quedé aquí esperándolas, el cuate, literalmente yo casi dormía allí en su tiendita, en su negocio. Y perdón que te interrumpa, ¿tenías alguien por parte de Chivas que te ayudara como que con toda esta gestión? No, ¿O tú eras el que se tenía que aventar? Yo tenía que resolver todo el tema ahí. Total, me dice, ya están listas como a las, pon tú, 1 o 2 de la tarde. Le hablé a un amigo, para no irme solo manejando, y le dije, oye, acompañe, ¿qué tienes que hacer en la tarde? Nada. Pues oye, acompáñame a Celaya. Pues vamos a llevarle sus fuerzas al equipo, ¿no? Pues ahí vamos, a Celaya. Llegamos y literalmente metimos el coche hasta el vestidor, o sea, hasta la entrada donde está el camión de visitantes del estadio Celaya, ahí para bajar, porque imagínate que nos las robaran o algo, pues no podía ser, ¿no? Total, el utilero estaba blanco. Dijo, es que donde no hubieras llegado el equipo, yo tengo que poner con una crayola ahí. Porque aparte había que poner los números. O sea, ¿venían sin números? Las playeras nos las mandaban a Estados Unidos sin número. Había que ponerle el número de cada jugador, igual que ahora. Ponerle el logo de Mexicana y poner el logo de Sol, o sea, las 3 cosas. Bueno, pues ya les pusimos todo y ya, tranquilo, ya subí a la cancha. Allí me encuentro el vicepresidente del equipo. Héctor, qué bueno que llegaste. Tú, ni modo que no. Ya me invitaron a ver el partido ahí al estadio y tal, ¿no? Bueno, pero ese fue el inicio del principio del fin, literalmente, porque se empezó a tensar mucho la situación. Nike Estados Unidos estaba muy preocupado porque el uniforme se veía horrible. Okay. Porque aparte había que parchar cada semana. Después se decidió que el logo fuera largo y que tuviera aquí la imagen de la M de Mexicana y luego el resto de la palabra mexicana, para que no se fuera una masota, porque aparte era bien incómodo, o sea, se volvía la camisa pesadísima, no transpiraba igual, se notaba, se veía fea en televisión, los jugadores se quejaban, obviamente, pues estaba toda parchada. Nike Estados Unidos también decía, oye, pues, ¿qué onda? Y luego la directiva, que además ya tenía un plan B, porque ya Atlética ya le estaba diciendo, mira, yo aquí, si no quieres, yo te hago los... Y la directiva... Casi de que ya lo tengo listo. Tú nomás dime cuándo. Dime cuándo, así es. Y aparte, yo le preguntaba a la directiva, oye, es que, no, o sea, tú firmaste contrato y estos diseños. Sí, pero pues es que son presiones comerciales.
También, a raíz del, supongo, esta es especulación mía, que de los problemas que empezó a tener la directiva con el tema de MexClub, a lo mejor algunos ingresos se vieron mermados, porque además la directiva de Chivas mantenía el uniforme con muy poquitas marcas. Y poco a poco se fue llenando más. Cuando terminó su gestión la directiva, tenían a Cementos Tolteca, tenían a Coca-Cola Mexicana, o sea, se llenó de marcas, ¿no? Sí. Por eso cuando entró Jorge Vergara dijo, lo primero que voy a hacer va a ser limpiarla. Pero en su inicio, cuando empezó con Nike, tenía muy poquitas marcas. Y entonces empezó a querer más y Nike dijo, yo no lo puedo llenar de parches. Dijo, es que a mí me da igual, si yo mañana quiero poner las rayas verdes, me las tienes que poner verdes. Y Nike dijo, no, no puede ser. O sea, yo hago una planeación internacional en el que el uniforme de Chivas está entre varios más, pero no es el único. O sea, y no me puedes venir a cambiar esto, pues si no, para que haya un contrato. Total que la relación se empezó a tensar cada vez más, 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 hasta que finalmente ambas empresas decidieron que lo mejor era cada quien andar por separado. Creo que fue lo mejor en ese momento para las dos instituciones, pero había que cuidar mucho las formas, porque por un lado Chivas es un equipo muy querido y por otro Nike es una marca muy importante. Claro. Y Nike no quería dañar su reputación. Se contrató una empresa de relaciones públicas que ayudara con toda la narrativa, cómo se iba a explicar. Haz de cuenta como si fuera un divorcio entre dos actores famosos. Ok. ¿Y tal cual? ¿Cómo lo viviste tú desde adentro? A mí me dolió mucho porque tenía muchísima ilusión, porque le puse muchísimo esfuerzo, porque trabajaba en Nike y le voy a las Chivas, entonces pues era como que algo perfecto para mí. Y me dio mucha tristeza. Entendí que era lo mejor para las dos marcas, pero me dio mucha tristeza porque creo que les hubiera ido muy bien si se hubieran cuidado muchas cosas. También viendo hacia atrás, Elías, para Nike fue un aprendizaje muy duro entrar al mundo del fútbol, porque esto que pasó con Chivas en México le sirvió a Nike para reflexionar que podía pasarle con otro equipo en cualquier parte del mundo, porque claro. Nike estaba entrando al mundo del fútbol y los equipos cambian de patrocinadores año con año. No nada más con Chivas, o se le puede pasar al Barcelona, que de repente ahora es Spotify, pero antes era otra marca, ¿no? Y le pasa al Real Madrid y le pasa al equipo que quieras. Entonces, Nike tuvo que aprender a ser más flexible, porque esas planeaciones que hacía con un equipo de fútbol americano, pues el uniforme de fútbol americano cambia solamente si Nike y el equipo quieren. Claro. Pero no cambia por los patrocinadores. Sí. Pero eso es muy del fútbol. Y con selecciones tampoco se da, porque las selecciones tampoco tienen patrocinadores. Pues tenemos también ahí como este caso muy, muy particular de la playera de Italia del 98 que no trae el swoosh. Así es, porque Italia decía, mi uniforme lo único que va a llevar es el escudo de la Federación Italiana de Fútbol. O sea, y como tú, o sea, porque justamente lo que bien decías, remontándonos un poquito atrás, pasan de no tener a ningún equipo vistiendo Nike en el Mundial del 94 a que en el Mundial del 98 las dos selecciones que jugaron la última final son vestidas por Nike, a pesar de que una de ellas no trae la palomita o el swoosh ahí en el uniforme, que también es algo que justamente a mucha gente o al coleccionista dice, ¿por qué una marca tan grande, tan importante como Nike, permitiría que no se viera justamente quién está vistiendo en ese entonces 3 veces campeona del mundo como era Italia? Claro, pero así eran las normas que tenía la Federación Italiana y pues bueno, Nike había que respetarlas. Fíjate, tan varias cosas curiosas pasaron en esa época que Nike filma un anuncio muy famoso que se llama Nike versus Evil, en el que intervienen varios jugadores de varias partes del mundo. Está Jorge Campos aquí, está Paolo Maldini, está Ronaldo, no Cristiano Ronaldo, sino Ronaldo Nazario, sí. Está Eric Cantona, y ellos aparecen con sus uniformes originales, aunque fueron de otras marcas. Todos calzaban Nike, pero unos traen Umbro, algunos no traen marca, como en este caso Paolo Maldini, aunque trae el uniforme de Italia, pero sin el swoosh. Porque Nike entendía que Nike era el nuevo en el mundo del fútbol. Entonces Nike tenía que entrar con pasos firmes, pero despacio. Y le costó trabajo entender esta lección que sucedió con el tema del jersey de Chivas, porque no estaban acostumbrados a esos cambios tan repentinos. Que te digo, no solamente están en México. Particularmente aquí chocaron dos culturas. La cultura muy planeada de una empresa norteamericana y tal, claro, con una empresa mexicana que además a lo mejor necesitaba recursos, pero pues ya tenían un contrato. Y ellos decían, me vale, aunque tenga el contrato, yo soy Chivas y yo quiero, y si me quiero que esté Lala, y quiero que esté Coca-Cola, y quiero que esté Ford, y quiero que esté quien sea, pues a ver cómo le haces. Y aquí que casi no nos gusta pelearnos en tema, pues casi, o sea, de litigios, todo ese tipo de cosas. O sea, la cultura un poquito empresarial, pues iba, no tan armoniosa como luego el gringo a lo mejor es un poquito más de que
cómo hacemos que las cosas funcionen para ambas partes, ¿no? Sí, cómo evitamos un tema legal, porque y aquí no, aquí la ley así como que es medio flexible, medio no tan rígida, ¿no? Sí. Entonces, finalmente, pues después de 5 partidos que jugó el equipo con el uniforme tal cual como estaba pensado, pues se decidió que caminaran por separado. Ya estaba listo Atlética. Curiosamente, al siguiente fin de semana ya traían un uniforme Atlética listo. Y pues Chivas se quedó solo con Pumas en ese entonces. Después firmó el América. Estuvieron con el América muchos años. Y curiosamente, ahora, en este año 2026, pues regresa otra vez Nike a Chivas, ¿no? Después de tantos años y tantas historias que pasaron y pues bueno, otra vez están Nike con Chivas. Sí, casi 30 años después, justamente tú mencionas que son 5 los partidos. Ninguno de ellos se usa justamente la versión de visita, que es muy aclamada. Digo, las dos creo que son muy aclamadas, sin embargo, la de visita como que el uso de estos colores que creo que no se había utilizado de manera, pues creo que oficial, por así llamarlo, en algún uniforme de Chivas de visita. Se había visto, pues normalmente era blanco. Es que normalmente era blanco, porque el uniforme visitante, ¿cuándo lo usaba Chivas? Pues cuando jugaba contra el Atlante, cuando jugaba contra el Necaxa, cuando jugaba contra el Veracruz, que eran como con los equipos. No se usaba como ahora que lo usaras más por temas de merchandising, ¿no? Chivas y los demás equipos tenían un uniforme solamente cuando se confundía con el equipo rival, nada más, ¿no? Entonces, Nike decide, no, vamos a poner un uniforme también a la altura de lo que es Chivas, y se creó este uniforme con estas combinación de azul, los mismos colores de Chivas, pero que es un uniforme que es muy bonito, que es muy elegante, muy, muy diferente. Incluso te traje para que vieras la colección de cómo se debería ver el uniforme completo, cómo se hubiera visto si hubieran saltado a la cancha con eso. En unos momentos lo enseñamos justamente para mostrarle a la gente que es algo que a mí me vuela la cabeza. La verdad es que podrán ver, tengo una sonrisa muy grande porque es algo que pocas veces se ve. La verdad es que el maestro Héctor tiene una colección envidiable, una colección que creo que pocas, si no es que tal vez eres la única persona que tiene en su colección personal 2 playeras de Chivas, de Nike, de manga larga, sí, hechas en Estados Unidos, ¿no? O sea, eso creo que es algo que pocas personas pueden justamente presumir. Yo nunca había visto en vivo justamente estas playeras hasta que te conocí justamente. Así que, digo, ya terminando de tocar el tema de justamente de la relación comercial de Chivas con Nike, yo lo único que te preguntaría es por qué luego, o mejor dicho, por qué hay ciertas fotos en las cuales se ve a algunos jugadores que traen la versión de jugador, que muchas veces como que tenemos la mala costumbre de decir que para estas playeras de Nike no hubo versión de jugador porque como tal no se comercializaban de esa manera como se comercializan en estos momentos, pues ahorita, el famoso player version y la versión fan que le llaman, ¿no? Pero justamente se ven que hay fotos que traen la versión hecha en México y otra que se ve que es la versión justamente hecha en Estados Unidos con el escudo entre las dos franjas, ¿no? Porque no nos dábamos abasto para estarlas parchando. Okay. O sea, esta historia que te platiqué fue mortal, pero el cuate decía, oye, pues es que yo tengo mi negocio, yo me dedico a hacer pants para gimnasios y cosas así. Entonces había que ponerles una estrella más. Sí. Había que ponerles el logo de Mexicana. Había que ponerles el logo de Sol. Y luego aparte había que ponerles el número. Y te soy sincero, Nike no nos mandó con anticipación las playeras para saber exactamente la tela. Entonces, incluso nos pasó que en el partido de presentación contra Boca Juniors, justamente al Tilón se le estaba perdiendo el número de atrás, porque no sabíamos exactamente a qué temperatura teníamos que tener. Sí nos mandó los números, que aparte, esa es otra, no era un solo número impreso, sino en el caso de la playera esta rojiblanca, era un fondo en blanco y luego sobre ese se ponía el número azul. Es como si fueran 2 números. Sí. Entonces, el proceso era más tardado. Claro. Entonces, lo que se hizo fue tomar playeras que eran del stock de venta, no de las que estaban hechas en México eran el stock de venta, y las de Estados Unidos eran el stock de los jugadores, porque no nos dábamos abasto. Pero entonces sí estaba pensado que justamente la versión que trajera el logo a la mitad fuera solamente para juego, para el equipo, para uso del club, y las que trajeran el logo a la mitad fuera la versión comercial. Exacto, o sea, tenía su razón de ser, pero es que no nos dábamos abasto. Ya. Estábamos en medio de una crisis tremenda
parchando, encontrando soluciones, negociando con ellos. Era una situación muy complicada. O sea, eran días primero de mucha ilusión por todo lo que significaba para la empresa y para mí, Chivas, pero después días muy complicados en los que tenemos que estar viendo cómo resolvíamos todo esto. Claro. Y aparte, el equipo seguía viajando. No era lo mismo ir a Celaya que ir a Monterrey o que ir, digo, no me acuerdo todo el calendario de dónde jugaron, pero pues no, o sea, teníamos que estar viendo cómo le hacemos para que el equipo se fuera antes con los uniformes, ¿no? Sí, y antes no, a ver, las facilidades tanto logísticas como de que, pues agárrate el charter o agárrate un vuelo, o sea, no era lo mismo que es ahorita, justamente. No. Digo, vamos a pasar justamente, me gustaría empezar con la playera, creo que es de entrenamiento, la que trae la Chiva. Es una playera que se hizo, fíjate, Chivas tenía, precisamente por el apodo de Chivas, se hizo en el Club Guadalajara una chiva estilizada, ¿no? Que por ahí Puma sacó una playera así con esa enorme. Sí, la famosa La Chivota, para los que la ubican de ese nombre, creo que es 2018, 2019. Por ahí, sí, por ahí. Pero un diseñador de Beaverton, que es una ciudad cerca de Portland, donde está el corporativo de Nike, dijo, oye, yo te voy a proponer esta nueva imagen de Chivas, que es más moderna, más actual. Entonces hicimos esta playera, que tiene esa imagen nueva. Muy bien, a ver, vamos a sacarla justamente. Vamos a presumirle primero en lo que la podemos presentar, ¿no? Ahí sí se ve bien. Esta era la maleta de viaje del equipo. La idea es que los jugadores, cuando salieran a visitas, mira, un poquito pues utilizaran... se vea bien a la luz. Desde los jugadores, esta es la que girarla si quieres para que vean. Y del otro lado, pues tenía el sushi en rojo y blanco. Entonces, cuando les entregaban a los jugadores, a lo mejor justamente creo que es todavía lo común, que les entregan su maleta, sus uniformes de viaje, sus uniformes de juego, se les entregaban todo en esta maleta. Se le entregaba al utilero. Ok. O sea, ahí sí había una persona de Chivas, de la directiva, Okay. Y se le entregaba, había una lista de cosas, ¿no? Que fueron llegando por partes, no todo llegó, porque aparte no nada más era vestir al primer equipo, era vestir también a las fuerzas básicas y tal, ¿no? Total, se les entregaba estas varias maletas, varios shorts, varias medias, todo, pero era esta maleta, y la idea es que cada jugador tuviera su propia maleta para viajar, ¿no? Muy bien, ahora vamos a empezar, porque aquí hay algo histórico en pocas palabras. Entonces estamos con la Chiva, que estaba un poquito más estilizada, como para cambiarle justamente, pues sí, a darle un refresh. Un refresh, algo nuevo. Así que vamos a empezar con justamente qué es esta. Bueno, esta es una camiseta que se hizo, que decía Nike, que en la parte de atrás decía Chivas y el Sush. La idea es que se hiciera una relación mental igual que en su momento con Pumas. Y aquí al frente se presentó este diseño con este logo, con esta imagen de la Chiva, pues más moderna. E incluso te platicaba, el diseñador que hizo esta imagen me regaló un disquete, imagínate, de esos de 3.5 pulgadas, que ahí tengo con esta imagen para que se pudiera usar en lo que sea. Se hicieron unas pancartas que se entregaron en el partido de presentación, se hicieron unas cadenitas como de soldado que tenían a Pumas se entregaron las de Pumas y a las Chivas se entregaron de estas. La idea es que cuando no se utilizara el escudo, se pudiera utilizar esta imagen de esta Chiva que estaba más moderna. Y él dijo, sabes que yo sé que esto se va a quedar para el club y no importa, se los estoy regalando a través de ti para que el club lo use en lo que quiera, ¿no? Sí, si se utilizara esta imagen, creo yo, o sea, pensando en tema comercial, que si se volvieran a sacar playeras de este estilo con esta misma Chiva, verdaderamente volarían, porque a la gente todo lo que es las diferentes formas de utilizar la marca Chivas, la verdad es que la gente lo consume de una forma increíble. Fíjate, aún yo siendo aficionado a Chivas y todo, no me di la dimensión de lo que la gente siente por el equipo, porque realmente sienten que el equipo es de la gente, como saben. Por ejemplo, un día me dijeron, oye, te busca un señor allá abajo, no me acuerdo del nombre, con todo respeto, no me acuerdo, pero que es la Chiva loca. Pues total, que era un señor que por su cuenta tenía un disfraz de las Chivas y se ponía en el Estadio Jalisco y hacía un show ahí al medio tiempo y que era un uniforme que porque en su momento todos le daban uno. O sea, el cuate, aparte de que estaba bastante fornido, pues estaba en una botarga, ¿no? Claro. Entonces buscamos creo que una 2XL, una X, no sé, para ponerle una y se la dimos porque pues era la parte de la imagen no oficial, porque aparte él no era una mascota pagada por el club, era un cuate que se vestía de Chivas y le daban permiso de salir en medio tiempo y hacer ahí un medio show y tal, y le decían a Chiva loca, bueno, pues a él también había que darle su uniforme. Y luego les mandamos varias cajas
como una cuestión de relaciones públicas a personas que sabemos que eran grandes aficionados a las Chivas, ¿no? Ok. Como Edith González, actriz, a Carmen, ¿cómo se llama esta otra actriz que también ya falleció? También muy aficionada a las Chivas, Sergio Corona, que también era gran aficionado a las Chivas. O sea, varios personajes que sabíamos que eran, y exjugadores, por supuesto, pues te les mandamos también su playera de Chivas, ¿no? Pero esta es una imagen pues distinta de Chivas que creo que pues, se podía haber usado en su momento. Sí, completamente. La verdad es que, digo, el diseño me encanta también lo que se utilizó. Por ahí le quiero mandar saludos justamente al buen Tato, al Toto, que tiene justamente ese diseño de la Chiva en lo que tú bien dices que es como ese... Es que no es un dije, pero es como... Es una carita que la idea es que es como las de los soldados que utilizan así con su nombre. Igual justamente. se hicieron con el... Entonces decía Nike y por otro lado tenían esta Chiva. Justamente, no, precioso, la verdad. Vamos traes un quarter zip, creo que es justamente es una sudadera. Una sudadera de... Un poquito más pensado en invierno. A ver, perdóname, que voy aquí. Sí, adelante. Y vamos con esta también. Todas, a lo que tengo entendido, son hechas en Estados Unidos, ¿no? Todas estas piezas. Sí, todas estas piezas son hechas en Estados Unidos. Y esta, aquí parece ya como de moda, pero esta la puedes combinar con unos pants azules que también se puede utilizar con una sudadera roja. Hay una sudadera roja que dice Chivas, que no tiene el escudo, nada más dice Chivas, y en chiquito tiene el sush. Y lo padre de esta es que aparte de que estaba muy bonita, pues atrás también decía Chivas, que era algo muchísimo en lo que innovó, con la misma tipografía, todo igual. Atrás decía Chivas. Que volvemos a lo mismo que no se había utilizado de manera anterior justamente el nombre Chivas en los uniformes oficiales del club, ¿no? Así es. O sea, por todos lados extraoficialmente el nombre del Chivas equipo, y tal. en los noticieros, en toda la gente conocía al club como Chivas, ¿no? Pero no se utilizaba oficialmente en los uniformes. No, curiosamente en los uniformes no se utilizaba la palabra Chivas. Y no sé si todavía se ha vuelto a utilizar recientemente, francamente no recuerdo. A lo mejor sí en algún uniforme o algo como tal, incluso en esa chivota, como dices tú. Pero la palabra Chivas ya no se ha usado en los uniformes de Chivas. Sí, recientemente no. Justamente tú comentabas bien que hay una anécdota. Antes de pasar con lo principal que le voy a poner aquí a la mano, hay una anécdota que bien dices tú que fuiste a resolver un pleito legal, ¿no? Sí, tiempo después, ya no estando yo en Nike, entré a trabajar al Club Guadalajara porque te digo, yo estaba muy contento con trabajar con todos los temas de sports marketing y me sigue encantando, me sigue apasionando, la verdad. Y entré a trabajar al Club Guadalajara, pero al club, no con la promotora deportiva Guadalajara, y todavía no estaba Vergara en esa historia, en ese momento. Entonces me llama el presidente del club, creo que ya falleció, don Rafael Jasso, y me dice, oye Héctor, fíjate que llegaron estos documentos que están en inglés, ¿me puedes ayudar a saber qué son? Porque nadie más hablaba inglés en el club. Y yo le digo, oiga, don Rafael, pues es que esto es muy serio, es una demanda. Seagrams, que es la marca madre poseedora de Chivas Regal, está demandando al Club Guadalajara porque había habido un grupo de socios que estaban sacando un tequila que se llama Tequila Chivas Campeonísimo. Y el problema es que creo que lo llevaron a vender a San Antonio y entonces allá alguien la vio, la marca de Seagrams, y pues el equipo legal inmediatamente demandó en Estados Unidos y demandó en México. Claro. Y entonces me dice, oye, pues es que hay que resolver eso. Yo no soy abogado, yo soy mercadólogo, el abogado eres tú. Y me dice, pues a ver cómo le haces. Total, aquí encontramos una firma legal que resolvió el tema. En México era más fácil porque la marca de Chivas es muy conocida, pero en Estados Unidos había que contratar un despacho en Estados Unidos que, de acuerdo a las leyes de ese país, resolviera el tema, porque además ya era la segunda, tú sabes mejor los términos legales, pero era como la segunda notificación, y si después de la tercera no acudes, se decide que estás como en desacato, y como quien dice, pierdes el juicio porque no peleaste o no te defendiste, ¿no? Sí, o sea, tuviste tu chance de responder la demanda y se va en rebeldía, como dice. Ándale, rebeldía es la palabra, tal cual, ¿no? Total, ya contratamos una abogada de un despacho allá, le presentamos toda la información, ella nos dijo, si están en disposición de negociar, tienen que venir a Nueva York, a la sede de Seagrams, a resolver esto. Pues le digo al presidente, oye, pues que quieren, pues ve. Yo feliz de la vida, ¿no? Junto con el director general del club, fuimos a Nueva York y fue la gente también de la promotora que tenía el equipo rentado, y fue también alguien de Chivas Campeonísimo. Todavía estaba la promotora. Sí. Ok. Llegamos, imagínate, un edificio enorme en Nueva York, que fue en febrero, estaba haciendo un frío horrible, pero un edificio enorme y 2 pisos completos eran del área legal de Seagrams, ¿no? Okay. Llegamos a una sala de juntas y tenían balones, playeras,
todo lo que te puedas imaginar de Chivas. Y ahí se llegó a un acuerdo para destrabar este asunto, para que se acordara pues, que no había habido una mala fe, que se explicara. De parte ellos dijeron, oye, yo tengo mi marca registrada en estas clases y no quiero que te metas aquí. Y Chivas dijo, bueno, yo te respeto, entiendo esta parte, no fue con mala fe. Se pudo acordar el tema sin tener que llegar a una cuestión, a un juicio. Y se resolvió un acuerdo que yo supongo que todavía sigue vigente hasta la fecha. Pero bueno, pues sí me tocó estar en esa situación en la que afortunadamente se llegó a un muy buen acuerdo para todas las partes, ¿no? Me imagino que, digo, nomás curioseando, ¿no? O sea, en buena disposición las partes justamente cuando te tocó ir a Nueva York a encontrar un acuerdo, ¿no? Sí, claro. Ellos también se dieron cuenta ya buscando, pues, de la notoriedad de lo importante que era Chivas en México y en el mercado hispano en Estados Unidos. Claro. Porque pues, no por nada los equipos mexicanos van y juegan un montón de partidos allá. Entonces, ellos reconocieron eso, dijeron, bueno, tú no te metas en estas cuestiones que tienen que ver con bebidas alcohólicas, yo respetaré la parte deportiva y particularmente de fútbol y ya está. O sea, creo que se pudo llegar. Y además, una muy buena abogada la que se contrató y creo que se llegó a un muy buen acuerdo de todas las partes, ¿no? Muy bien. Digo, eso es una anécdota que también tanto conecta el tema marketing, el tema legal, el tema del coleccionismo. Digo, volviendo un poquito a este tema que tenemos aquí, estas calcetas que ya se ven justamente vintage, ya se ven que tienen sus añitos. Por la tela, digo, están gruesas, ¿eh? O sea, sí, están gruesas. Están gruesecitas. Pero justamente lo que tú me mencionabas es que este modelo de este diseño, en pocas palabras, que evocaba un poquito a los inicios del fútbol profesional, fue el diseño que se le presentó a Chivas para utilizar este tipo de calceta, en pocas palabras. Sí, se presentó no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, porque te decía yo hace rato, el Borussia Dortmund, que era un equipo de Nike, tenía este mismo diseño en negro y en un verde fosforescente muy, muy padre. Y aquí, en el caso de Chivas, se tenía este mismo diseño en azul y blanco y en rojo y blanco. Ok. Porque son medias muy de, no sé si de los años 30 o 40, pero la idea es que evocaran a esa época del inicio del fútbol. Y te digo, hubo equipos de Nike que sí las usaron. Aquí a los jugadores les pareció que estaban muy gruesas, que en efecto sí lo están. O sea, comparadas con las medias de ahora que son muy delgaditas porque les gusta a los jugadores sentir el zapato. Sí. Incluso varios de ellos usan tallas más chicas porque les gusta sentir el zapato pegaditito al pie. Pero estas están gruesísimas. Y justamente esto, pues ya, vamos a entrar a la carnita, a lo mejor que es el uniforme que pudo haber sido, que lo que pudo haber sido para Chivas en aquel partido de develación contra Boca Juniors que era julio del 97. Julio del 97, así es. Vamos por partes, te paso a ti lo más importante justamente. Y este hubiera sido justamente... Así se hubiera visto el uniforme de visitante que Chivas hubiera utilizado con este short en blanco que tiene unos detalles azul y rojo en la parte de los muslos, con esta playera que también estaba pensada en manga larga, pensada en partidos en invierno o cuestiones así. Y bueno, a mí me parece que se ve espectacular este uniforme, o sea, se me hace que se ve muy bonito, sin demeritar lo que otras marcas han hecho recientemente, pero creo que estos son los uniformes visitantes más bonitos que ha tenido Chivas, francamente. Completamente. Creo que, habrá que retomar ahí pues, algunas fotografías, pero no recuerdo yo a Chivas utilizando short blanco con su playera de visitante, porque normalmente pues el equipo tenía el short azul y con ese jugaban todos los partidos. Así es, y sí, tú ves una camisa blanca y ya está, ¿no? Sí, justamente. Sí. Así que era algo justamente muy innovador. Por ahí tenemos, creo que un short de entrenamiento blanco, que es de la marca Lecoq Sportive, de los años 80. De los años 80, sí. Que justamente más o menos usa este mismo diseño, ¿no? Blanco con los detalles en rojo y en azul, ¿no? Si vamos a tomarle fotos también esto un poquito más a detalle, pero sí la calidad que se utilizaba tanto en el bordado como en el short, que está como nuevo porque el maestro Héctor los tiene guardados, yo creo que con llave. Es increíble, es impresionante lo que se ve. Sí, la tela, si te fijas, es diferente, a diferencia de otras marcas que utilizaban la misma tela que de la playera en el short. Aquí lo que se buscó es que fuera una tela más resistente, hasta cierto punto impermeable, porque con el short te barres, y si está lloviendo, claro, como ahora que juego Chivas en Puebla, pues te vas a mojar. Entonces la idea es que este fuera un short más resistente, ¿no? Sí, completamente. Y esto también siendo un artículo hecho en Estados Unidos, como era pensado para las versiones, para los jugadores, podemos ver cómo tuvieron que bordar esa 10ª estrella del campeonato. Un poquito,
Mira, justamente ahí se va a alcanzar a ver, yo creo, un poquito, pero se alcanza a ver justamente que la 10ª estrella no está completamente alineado con el resto Así es que uniforme. no Bueno, de la contábamos con que estrella. iban a ganar ese verano, entonces había que abordar no solamente las playeras, los shorts, todo donde apareciera, se tenía que incluir la estrella adicional. Porque aparte era el orgullo, aparte era la primera estrella de la promotora deportiva de Guadalajara. Cierto, cierto. Entonces, para ellos era muy importante decir, oye, es que esta estrella la conseguí yo. Claro. Así como en su momento para Jorge Vergara cuando ganó el primer campeonato, pues también dijo, oye, lo tengo que cacarear muchísimo. Igual acá. Sí, porque justamente Jorge pone la estrella en rojo. Después con el segundo campeonato, también Jorge pone la estrella en dorado. En dorado. Así que digo, claro, se tenía que hacer como que esa alusión muy importante. Así es. Entonces, imagínate que no salía con las estrellas completas, pues no puede ser. Sí, completamente. Y platícame un poquito más del el jersey de manga larga que tienes en la mano. Que tú también tienes el de local. Cuéntame un poquito cómo llegan todas estas piezas a ti. Al final, cuando sabemos que va a terminar esto, pues se decide. Fíjate, la playera de Chivas para Nike se convierte en el artículo más vendido en su historia. No habían vendido nada igual en la historia. O sea, todo vuela. La gente empieza a percibir que no va a haber eternamente. Entonces, pues saben que se va a volver algo de colección. A mí me dan un set completo de todos los artículos de Chivas. De todo completo. Ok. De una chamarra de invierno, otro chamarra para la lluvia, unos pants que eran los pants como de viaje, las sudaderas estas que ya te mostré, la otra sudadera roja, un par de gorras, unas playeras polo que por ahí tengo que ya están un poquito, sí, esas sí las usaba más desgastadas, la maleta que ya viste, todo el set. Y aquí, por ejemplo, el sol estaba en blanco también, si te fijas, lo que se buscaba pues es que hubiera una armonía entre las líneas blancas. Y aquí no puede ser negro, se iba a perder totalmente. Entonces, sí, por eso se pensó en el sol en rojo, que si yo me pongo del lado de la cervecería, pues por supuesto que estás alterando su logotipo de ellos, ¿no? Y bueno, la playera de manga larga pues estaba pensada en eso, en cuando Chivas jugara en algún clima más helado, lo que sea, porque se tenían muchos planes para Chivas. O sea, se pensaba que pudiera llegar a jugar contra el Barcelona, que pudiera llegar a jugar algunos partidos amistosos. Además en la MLS, que en aquel entonces no había como ahora el XCOM ni nada de eso, pues que pudiera jugar contra equipos de la MLS y que cuando jugaran en Estados Unidos en zonas muy frías, pues pudiera salir a jugar con su playera de manga larga. Se hicieron 3 playeras de portero, una blanca, una roja y una verde fosforescente, que si mal no recuerdo, el Pulpo Zúñiga llegó a usar la blanca, que era blanca totalmente, y bueno, pues esa es la historia de la playera de manga larga, ¿no? Que si te fijas también, estas playeras de jugadores, todas las costuras, todas las uniones, todas están perfectamente alineadas, o sea, de manera que todos los detalles están cuidados, las costuras no que las de mexicanas para venta al público, no, pero estas estaban perfectamente cuidados, todos los detalles de costuras, de colores, de la protección que te platicaba hace rato del cuello de aquí, está perfectamente pensada en que no te vaya a lastimar, en fin, son detalles chiquitos pues, pero que se cuidaron muchísimo en las playeras. ¿Te tocó ver esta? Ahorita justamente yo creo que Mau me puede pasar un gancho para ponerla aquí, que esté bien, porque justamente tenemos aquí la versión de, a lo mejor no la habíamos mencionado, pero que la versión la tenemos también la de manga corta aquí, ¿no? También se puede ver el ¿cómo se llama? Que el Mex Loop en la versión de Estados Unidos está un poquito más arriba. Viene mucho más arriba que la versión hecha en México. Digo, son esos pequeños detalles que a lo mejor, si mi mamá me pregunta a mí de que pues se ven iguales y se ven idénticas, claro. No puedo creer que estés pagando lo que estás pagando solamente por el acomodo del escudo, pero tú sabes que en el mundo del coleccionismo los detalles valen... Todo, hacen toda la diferencia, 100%. Un mundo, y hacen completamente, como bien dices, la diferencia entre una pieza que puede valer, pues no sé, o sea, aquí los precios también es que ya no nos gusta hablar de ello porque es una cosa que a veces carece de sentido, pero así es el fútbol, no tiene que hacer sentido, simplemente tiene que ser. Es que es pura emoción, es pura pasión, o sea, intervienen otros factores más allá de lo que es el material de la fabricación, ¿no? A este short, quítale el escudo de Chivas y es un short blanco. Justamente, y más que lo que representa para más de 40 millones hoy en día el Club Deportivo Guadalajara. No sé cómo se veía en los 90s, yo
todavía no nacía justamente, pero lo que mueve este club, lo que mueve la marca Chivas y haberla visto justamente ser vestida por la que yo creo que es la marca deportiva más importante, junto con su competencia directa, que pues bueno, no vamos a hacerle publicidad aquí, creo que sí fue un hito, ¿no? Como Sí, tal. sí, sí fue un hito, fue, como te dije, un aprendizaje muy grande para todos, también para Nike, pero también para la directiva de Chivas. Yo creo que ellos no dimensionaban y ellos decían, ay, pues para mí es un proveedor de ropa más. Pero la dimensión que Nike le pudo haber dado a Chivas era mucho más profunda, porque te digo, ya se tenía el Colo-Colo, ya se tenía la selección de Brasil, ya se tenía el Boca Juniors, ya se tenía al Barcelona en España, ya se tenía la selección de Italia, ya se tenía el Borussia Dortmund, ya se estaba buscando algún equipo inglés. O sea, yo creo que ellos lo vieron por un recurso financiero rápido, pero aparte de otra realidad es que el equipo estaba rentado por un número finito de años. Claro. A diferencia de ahora que la directiva ahora con Amaury Vergara, pues puedes hacer contratos por 20 años y no pasa nada, ¿no? Sí. Pero en aquel entonces ellos sabían que también pues, iba a terminar, que su esperanza era renovar el contrato, francamente, con la directiva del Club Guadalajara. No contaba con que llegara Vergara, ¿no? Pero ellos sabían esa situación. Entonces, pero le hubiera dado una dimensión tremenda, diferente. De por sí ya se convirtió en un artículo muy buscado, pero había muchos planes muy padres para vestir para hacer cosas con Chivas. Sí, y de cierta manera, a ver, en ese momento no fue beneficioso para Nike ni para Chivas, pero los que salimos, tal vez yo creo, un poco beneficiados, somos los coleccionistas, ¿no? No sé si tú en su momento, cuando a ti te entregaron justamente esa posibilidad de tener un kit de todos los artículos que llegaron a ser de Chivas y Nike, tú pensaste en lo que se iban a convertir para el mundo del coleccionismo 30 años después. Te voy a ser muy sincero, francamente no. Fui quizá un poco egoísta, yo pensé lo que iban a significar para mí. Por lo que había sido mi historia de vida con Nike y con Chivas. Claro. No me imaginé que se volvieran a convertir en algo tan famoso. La verdad, no lo dimensionaba hasta más recientemente que alguna vez que me he llevado alguna playera de estas al estadio y que ha habido gente que me dice, oye, es original, ¿me dejas tocarla? Y yo, sí, claro, ¿no? No lo veía yo por ese lado. La verdad es que no lo vi por esa cuestión. Significaba mucho más para mí, o sea, más personal. Claro. La cuestión de experiencia personal y profesional, la verdad. Sí, más que, digo, tú me lo comentabas ahorita antes de empezar la entrevista o empezar justamente la grabación, que para ti hace 30 años, ¿cuántos años tenías tú cuando empezaste a trabajar en Nike? 26. Sí, que es más 25, 26. Sí, que es más o menos la edad que tengo ahorita, que fue una de las mejores experiencias laborales de mi vida, claro. Digo, entiendo que tienen muchas cosas que ver el hecho de trabajar en algo que te apasionaba, con marcas que justamente representaban algo mucho más que solamente un equipo de fútbol, sino de que el equipo de tus amores, como mucha gente se refiere a sus equipos, y que justamente te tocó vivir y trabajar para el equipo que tanto alentabas en ese entonces. Sí. Y no nada más eso, conocer a muchos atletas de esa época, verlos tanto locales como internacionales. Te decía hace rato que en una junta que en Estados Unidos me tocó conocer a Charles Barkley, me tocó conocer a Ronaldo, aquí en México a Pavel Pardo, a Osvaldo Sánchez, a Bora Milutinovic, que era entrenador de la selección. Me imagino que a Campos. A Jorge Campos. También fue mucho tiempo. Claro, Jorge Campos, que era el ícono principal. Pero tenistas, basquetbolistas, Carl Lewis es un histórico mundial del atletismo, ¿no? Me tocó viajar desde Argentina hasta México en muchos eventos, en muchas cosas. Entonces, sí fue una etapa muy padre, muy, muy bonita. En la oportunidad en la que nos conocimos, que también conocí a Diego, que trabajaba para Nike. Saludos al buen Diego. Me vi tan reflejado en él. O sea, haz de cuenta que me vi yo hace unos años. Sí, o sea, fue algo, y a mí o sea, todavía, como que son de ese tipo de
de coincidencias en la vida que, digo, desde mi perspectiva, yo te vi y dije, pues, ¿será o no será justamente una pieza original la que traías puesta? Y no sé si nos escuchaste o que escuchaste justamente cuando yo le mencioné a Diego de que esa playera que trae... Algo así que tra- escuché, sí, algo que, así escuché. que trae el señor, porque justamente se lo mencioné y como que volteaste y como que fue la conexión. Sí, sí, tal cual. Y la verdad es que algo muy bello lo que conecta, no solamente el tema de las marcas, no solamente el tema de Chivas, sino lo que conecta este deporte, ¿no? Sí, 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 fue una gran oportunidad, una experiencia. Yo quería ir a ver la playera nueva, porque ya había visto que medio se habían filtrado algunas cosas, pero yo dije, yo quiero ir. Me apunté así como todo mundo, o sea, la verdad es que tengo un gran cariño por Nike, pero ya no conozco a nadie, o sea, toda la gente que venía trabajando. Creo que el último CEO que yo conocía ya no está en Nike, Okay. Alfonso Bueno, creo que ya se retiró. Entonces, pues ya queda bien poquita gente y algunas personas que todavía trabajan en Estados Unidos. Entonces yo quería ir a ver por lo que tengo que representa. Entonces para mí hubo un momento dentro de la carpa en el que me quedé yo solito, no había nadie más. Estaba yo solito con las dos playeras y dije, mira cómo da vueltas el mundo, ¿no? Casi 30 años después. Sí, completamente. O sea, de haber sido parte justamente de la primera playera Sí, de Chivas como colaborador, tanto de Chivas como de Nike, siendo ese puente que conectaba esos dos sí. mundos, esas dos empresas. Y ahora justamente que Chivas vuelve a vestir la palomita famosa. Y lo que se espera, que yo creo que puede marcar época este tipo de piezas que pueden ser históricas para el fútbol mexicano y para las Chivas. Yo de verdad, viendo a futuro, espero que se puedan realizar muchas de esas cosas que se me salen. Obviamente no conozco los planes de marketing ni de una empresa ni de otra, pero me daría mucha ilusión, mucho gusto por ambas instituciones pues que sirva para agradecer sí a la marca, pero también a Chivas. O sea, que aprovechen tanto Nike como Chivas esta gran oportunidad, esta alianza que puede ser muy fructífera para ambas instituciones, porque tienen un gran conocimiento del deporte. Algo que yo le valoro mucho a Nike es que realmente se preocupan por sí hacer artículos que sean lo mejor para el deportista, sea un basquetbolista, un tenista, un corredor, lo que sea. Y de Nike, pues lo que representa para muchos millones de mexicanos aquí y en otras partes del mundo. Entonces, pues creo que tienen una gran oportunidad. Ojalá que la aprovechen ambas partes. Sí, sí, completamente. Y digo, una vez más, agradecerte que hayas aceptado la invitación para platicar un poquito de algo pues tan bonito que es simple, que para mucha gente solamente son playeras de fútbol, para nosotros es justamente esto, son historias, son vivencias, son experiencias que están cargadas de emociones, de sentimientos y que conectan y que trascienden más allá que solamente una cantidad de hilos que están entrelazados, ¿no? Sí, Así sí. que Al contrario, yo agradecido contigo porque poder platicar esta historia eh, me remueve muchas cosas, me trae muchos recuerdos de una nostalgia muy padre, profesional y personal. Eh, una etapa muy bonita de mi vida profesionalmente que me tocó vivir y que agradezco muchísimo que yo pude haber estado en esa etapa. Y poderla compartir ahora, pues genial. La verdad es que se me hace fantástico poderlo, agradecido yo contigo, agradecido que pueda volver un poquito a este mundo que me encanta y me apasiona. La verdad es que veo tu tienda, veo las cosas que ustedes tienen y detrás de cada playera hay una gran historia, así como de estas, ¿no? justamente, simplemente es buscar, es justamente querer encontrar esas historias y hasta casi nosotros darle una historia a una playera. Así que otra vez muchísimas gracias, maestro Héctor. No, a ti, Elías, encantado. Y pues nada, históricos, muchas gracias por acompañarnos. Qué regalo esta No, entrevista. gracias. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.